Apreciados amigos, un gusto en saludarle una vez más por este medio. Hoy estudiaremos esperanza segura ante la muerte. El patriarca Job preguntó, ¿cuando el hombre muere, volverá a vivir? Es una pregunta interesante que está registrado en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Mis amigos, Dios en su amor y sabiduría nos ha dado una respuesta segura que combina la verdad, el consuelo y la esperanza. ¿Qué es la vida? Para iniciar con este estudio, veamos lo que dice la Biblia sobre la vida. ¿Por qué vino la vida? En Génesis capítulo 1, versículo 27, la Biblia dice, creó Dios al hombre y mujer los creó. Por lo tanto, Dios es el autor de la vida, mis apreciados. Dios es el autor de la vida. Nosotros debemos de apreciar eso, porque hay un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Él es el autor de la vida. Génesis 2:27, la Biblia dice, Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este es el proceso que siguió Dios para darnos la vida, mis amigos. Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Mis apreciados, tenemos un Dios todopoderoso. La honra y la gloria sea siempre para Él. Por lo tanto, nosotros no venimos al azar, venimos de un Dios todopoderoso. ¿Cómo entró la muerte? Romanos 5:12, la Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Así que, ¿qué es la muerte? ¿Cómo entró la muerte? La Biblia nos dice que entró la muerte por medio del pecado. ¿Cuál es el proceso de la muerte, mis amigos? La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, mis amigos, el proceso de la muerte es el inverso de la vida, ¿sí? Tal como lo declara Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. El proceso de la muerte es el inverso al de la vida. ¿Cuál es la verdadera condición de los muertos? A veces actuamos de una manera indiferente y pensamos otras cosas porque no entendemos lo que dice la Biblia. Pero la Biblia es clara al decir la condición de los muertos. Salmo 104:29, la Biblia dice, les quita el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Por lo tanto, se acaba la existencia del ser humano. El libro de Eclesiastés 9, 5 y 6, la Biblia nos sigue hablando y dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. La palabra de Dios nos presenta que las personas desaparecen. No hay conciencia más de aquel que murió. En Salmo 146, versículo 4, dice, sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sí? En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, no tienen vida consciente. La persona que muere no tiene vida consciente. En Hechos 2, 29 y 34, la Biblia nos sigue explicando el tema de la muerte y dice,
En Hechos 2, 29, 34, David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, porque David no subió al cielo. Es una experiencia de David cuando murió. Aquí nos explica que el muerto queda en el sepulcro, no va al cielo ni a ningún lugar y ahí permanece inconsciente hasta que se desintegra. Pero hay una pregunta interesante que muchas veces erramos en esto. Mucha gente no toma en cuenta lo que dice la Biblia en cuanto a la comunicación con los muertos. Por eso responderemos la siguiente pregunta. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, la Biblia dice: Satanás tiene el poder de hacer señales y milagros mentirosos. Así lo declara en 2 de Tesalonicenses 2:9. Por lo tanto, siendo que los muertos están inconscientes, cualquier pretendida comunicación con ellos es un engaño, porque Satanás tiene el poder de hacer señales y milagros mentirosos, como esto, de poder pretender comunicarnos con los muertos. Sí. La Biblia en Deuteronomio 18, 10 al 12 sigue explicando esto. No hay en ti quien practique adivinación, astrología, dice, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable, dice la palabra de Dios, es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Deuteronomio 18, 10 al 12. Por lo tanto, mis amigos, Dios prohíbe determinantemente cualquier intento de hablar con los muertos. Cuando la persona dice yo fui a hablar con los muertos, realmente no ha hablado con su familia, ha estado practicando adivinación, hechicería, por lo tanto no está haciendo lo correcto delante de nuestro Dios. ¿Con qué se compara la muerte? Tenemos una maravillosa seguridad en la Biblia y encontramos en la palabra de Dios que la Biblia compara la muerte con el sueño. Jesús mismo lo expresó de la siguiente forma. En San Juan 11, 11 y 13 dice la Biblia: nuestro amigo Lázaro duerme, se ha dormido, ¿sí? Pero esto decía Jesús, dice la Biblia, de la muerte de Lázaro. La Biblia compara la muerte como un sueño. Así como después de un arduo día de trabajo, sobreviene una noche de sueño reparador, así después de una vida repleta de problemas y satisfacciones, Dios permite el tranquilo sueño de la muerte. Y es que cuando el Señor permite la muerte, es porque Él tiene un plan y un propósito, cosa que no entendemos. Sin embargo, la Biblia presenta que hay una esperanza segura para el cristiano, para aquel que entregó su vida a Cristo. ¿Qué esperanza segura aguarda el cristiano después de la muerte? En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice la palabra de Dios, acompáñame con esta lectura: el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, dice la Biblia, alentaos unos a otros con estas palabras. Mis amigos, la Biblia nos dice que tenemos una esperanza segura. El cristiano tiene esa esperanza, la esperanza segura de la resurrección de los justos. ¿Qué milagros ocurrirán en la resurrección de los justos? En el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, 51 al 53, la Biblia dice, mis amigos, todos seremos transformados en un instante. ¿Sí? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, ¿qué milagro ocurrirá en la resurrección de los justos? Una total transformación.
esa total transformación será maravillosa. Para aquel que en algún momento le faltaba algún miembro de su cuerpo, tendrá todo completo, porque habrá una completa transformación, tanto física como mental. Mis amigos, esta es una esperanza maravillosa que todos tenemos. Debemos de abrazar esta promesa hoy en día. ¿Qué sucederá con la muerte y los impíos? En 1 Corintios 15, 26 dice, el último enemigo será destruido. El último enemigo que será destruido es la muerte. Por lo tanto, ¿qué sucederá con la muerte y los impíos? Serán destruidos. ¿Qué precioso don conferirá entonces Dios al hombre? Hermanos queridos, la Biblia nos dice que ese don será la inmortalidad. Y la Biblia dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Mis amados hermanos, es necesario perseverar en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos presenta qué debemos de hacer. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros debemos de abrigar la esperanza de la vida. Por otro lado, también debemos de tener plena seguridad de que Jesús comprende y simpatiza con el dolor de la separación temporal que causó la muerte. En San Juan 11:33, mis amados, dice, Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, y se enterneció en espíritu y se conmovió. Debemos de reconocer que los muertos están inconscientes descansando, mis amigos. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Pero también debemos de tener la plena seguridad y esperanza de la resurrección. En Lucas 14:14 dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Mis amigos, en San Juan 11:25, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, mi querido amigo, amiga, debemos creer que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús tiene el poder para resucitarnos y darnos la vida eterna. Yo no sé si has tenido una experiencia difícil. Es posible que estés triste ahora mismo, pero abriga esa esperanza en tu corazón de que cuando Cristo venga, veremos a nuestros seres queridos. ¿Cuál será tu decisión ante este estudio? Siendo que la muerte es un sueño hasta el regreso de Jesús, ¿quieres confiar en su gracia? ¿Quieres confiar en su gracia para ser resucitado con los justos? Que esa sea tu esperanza. Abriga esa esperanza en tu corazón. Cristo viene pronto. Quiero concluir con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra que nos da seguridad, nos da esperanza. Permite, Señor, que nuestra vida pueda estar siempre en sintonía contigo, que podamos abrigar esa esperanza desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.